Masterclass de cómo aplicar hábitos que sean de forma permanente en tu vida. Lo más importante de los hábitos es que se mantengan en el tiempo. ¿Por qué? Porque tú ya sabes qué hábitos hacer, ya sabes qué tienes que hacer, cómo tienes que actuar, sabes que los hábitos son importantes, sabes que los hábitos forman parte de tu vida, todo eso ya lo sabes. En este vídeo, en este podcast de Ya no quiero ser yo, vengo a explicarte para que entiendas cómo aplicar hábitos que se mantengan en ti de forma permanente y de forma irreversible, porque es lo único que importa. Si no, lo único que haces es cargar piedras a tu mochila de intentos y cada intento que cumples y que luego no se mantiene en el tiempo es una piedra que cargas en esa mochila, es una piedra que pesas, es una piedra que vas cargando en tu vida y cada vez esa mochila metafórica va pesando más y más y más. ¿Por qué? Porque tienes la evidencia en tu cabeza de que todas las veces que te has propuesto implementar un hábito, lo has implementado durante un tiempo, lo has acabado dejando. Por tanto, la próxima vez que quieras empezar a implementar nuevos hábitos, ¿qué va a pasar? Que vas a tener el recuerdo, vas a tener el precedente de que realmente nunca puedes mantenerlo. ¿Y eso cómo te hace ver? Te hace ver como una persona que no es fiel a su palabra, te hace ver como una persona que no puede mantener esto. Por tanto, ¿para qué voy a volver a empezar? Porque recuerda que cada vez que quieres cambiar tus hábitos, no lo haces por el propio hábito, lo haces por lo que crees que te va a hacer sentir ese hábito, por el tipo de persona en el que te conviertes. Nadie va a entrenar porque quiere ir a entrenar. Vamos a entrenar porque por cómo te hace sentir eso después y por la persona en la que te convierte a hacer eso. Eso es lo más importante, porque cuando entiendes que los hábitos no es el propio hecho de hacerlo, sino lo que te genera ese hábito, dices, ok, vale. Entonces, ¿qué me genera el hábito de leer? ¿Qué me genera el hábito de caminar? ¿Qué me genera el hábito de entrenar? ¿Qué me genera esos hábitos? Te genera una emoción, te genera una sensación. Y eso es lo que vamos a estar profundizando, como digo, en este podcast. Estos son los principios que trabajamos en el Club Thunder, que es el coaching y acompañamiento, en el que ayudo a que tú seas capaz de implementar ese estilo de vida, que seas capaz de implementar un nuevo software mental, una nueva forma de pensar que te permita vivir en paz con la comida y con tu cuerpo de forma irreversible. Y una gran parte, o uno de los principios fundamentales, claramente es la parte de hábitos. Cómo eso que yo hago en el día a día, en vez de comer con culpa, con remordimiento, comer para quemar o para consumir menos calorías, comer solo aquello que me hace adelgazar, como desde el hábito del placer. Cómo entrenar no es únicamente el hábito de quemar más calorías, de compensar lo que he comido, sino es el hábito de cuidar el templo de mi cuerpo. Cómo dormir es el honrar la parte del descanso. Cómo todo eso hace que yo viva una gran vida y que no simplemente los hábitos sean la forma, sean el camino, sean la herramienta que me van a permitir adelgazar. Esto es muy importante y es que los hábitos, el propio hecho de hacer los hábitos, como digo, están hechos para cómo te sientes, la persona que está forjando y el propio hecho de hacerlos es lo que te tiene que dar placer. No es el resultado final del hábito físico, el resultado del hábito a nivel interno y emocional, pero no físico. ¿Por qué digo esto? Porque si tú tomas los hábitos como es el resultado físico que me da un hábito, lo que haces y lo que has hecho siempre y por eso te frustras y por eso no puedes mantener nada en el tiempo, es que cada dieta que has hecho, el hábito de comer de cierta forma, todo el ejercicio que has hecho, el hábito de entrenar de una forma, lo has hecho buscando un objetivo, lo has hecho con el objetivo de adelgazar, de verte más bonita, de verte así, con las piernas así, con este culo, con menos barriga, lo has hecho como una forma de cambiarte externamente. Cuando tienes que entender que los hábitos te transforman internamente. Un hábito es el reflejo de quién eres. Por eso, si tú internamente eres una persona vaga, perezosa y que no se cuida, de forma natural tú te vas a comportar como tal. Y aunque quieras forzar eso, llega un momento que dices, no soy capaz de soportarlo. Esto no está hecho para mí. Vuelvo a mis anteriores patrones. ¿Por qué la identidad? ¿Quién eres tú realmente? Es lo que va a condicionar el comportamiento. ¿Dónde está la magia de los hábitos? La magia de los hábitos está cuando tú cambias tu propia identidad, tu propia creencia sobre quién eres, cómo eres tú, qué tipo de persona eres. Y el hecho del hábito, el hecho de entrenar, moverte, descansar mejor, todos los hábitos que conocemos que nos hacen sentir mejor, es tu propia naturaleza. No están forzados, no están hechos con fuerza de voluntad ni con disciplina. Aquí es donde reside la gran importancia de los hábitos. No es cuando cambie el resultado a través de mis hábitos me convertiré en una persona sana, deportista que se cuida. No, desde ahí no es. Es cuando yo me convierto en una persona sana, deportista y que se cuida, soy capaz de cambiar mis hábitos por consecuencia y por tanto la consecuencia de esto es que cambia mi resultado externo. Este fue el gran cambio que hice yo el 17 de mayo de 2018. Después de muchos intentos, yo venía con muchos años de sobrepeso, de obesidad,
de malos hábitos, de atracones, de ansiedad con la comida, de continuamente un diálogo interno que me rechazaba el cuerpo, continuamente con culpa, con compensación, con asco hacia lo que era. Incluso muchas veces con una actitud victimista de, bueno, tengo que aceptarme así como soy. Bueno, yo soy así y ya está. Y la verdad que esto me llevó los peores años de mi vida y cada vez que hacía un intento, cada vez volvía más y más atrás. Es decir, perdía 10 kilos, luego recuperaba 15. Y así, bueno, hasta que llegó un punto que estaba pesando 100 kilos, llegó un 17 de mayo de 2018 que dije, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar, tengo que coger las riendas, tengo que hacer algo. Y fue cuando realmente cambió todo. Pero no cambió, recuerda, porque cambié mis hábitos, cambió porque tomé la decisión de cambiar quién era. Estaba cansado de hacer siempre lo mismo, siempre intentos de 3 o 4 meses y luego volver a los anteriores patrones, recuperar todo lo que era. Y lo cierto es que yo internamente sabía que no estaba cambiando, sabía que estaba cambiando mi físico, pero yo no estaba cambiando. En el momento que fue una decisión, un salto al vacío, es que es un salto al vacío, fue un salto al vacío de decir, soy una persona sana, deportista que se cuida. Ese fue mi salto al vacío. No sé qué va a pasar. No tengo prisa de cuándo lo voy a conseguir. No, esa fue mi única decisión. Soy este tipo de persona. ¿Y qué hice? Al día siguiente empecé a caminar. Pero no empecé a caminar con el objetivo únicamente de perder peso. Empecé a caminar porque yo pensé, ¿qué es lo que hace una persona sana, deportista y que se cuida? ¿Qué es lo que yo soy? Y dije, camina, no sé nada más, pero empiezo por ahí. Que así fue como empecé a transformar todo. ¿Pero por qué? Porque empecé yo a hacer el hábito de caminar. No fue porque dije, bueno, no, es que esto me lo ha dicho un nutricionista, un entrenador o quien sea, y es la forma de hacer. No, fue porque internamente yo decidí que era esa persona sana deportista y que se cuida. Y ¿sabes qué? Andar fue el hábito que transformó mi vida cuando lo hice día tras día, tras día, tras día, tras día, todos los días, 4 meses, ya claramente acompañado de otros hábitos que fui mejorando, pero al final de estos 4 meses yo conseguí perder 30 kilos. No es una recomendación, es muy rápido, pero bueno, es mi historia y eso no puedo cambiarlo. Pero sí, fueron 30 meses y en gran parte el hábito que más me transformó fue caminar. Y fíjate que eso te lo cuento para que veas que un hábito se implementa fácil, sencillo y al grano cuando surge de tu propia identidad. Un hábito cuesta la vida implementarlo cuando va en contra realmente de quién eres. Y esto es importante que lo sepas porque si no, cada vez que implementes un hábito vas a estar luchando contra esto. Vas a estar yendo en contra de tu propia naturaleza. Tú fíjate, un gato. Un gato no tiene que hacer nada para ser un gato. Un gato no se plantea, ¿y qué haría un gato en mi situación? No, es que yo soy un gato. Un gato está tranquilo, come, descansa. El ataca a otro gato, bueno, escapa, luego está tranquilo, ya no está sobrepensando por qué mató con un gato. Sí, está actuando como un gato. Un gato no tiene que hacer nada para ser un gato. Pues eso es justamente un poco la metáfora donde quiero que vayas. Tú no tienes que pensar, ¿y qué? ¿Y qué tengo que hacer ahora para conseguir esto? ¿No? Sí, es que es mi propia naturaleza. Claro, claramente al principio sí, al principio no es un cambio de para mañana, no tenemos un botón aquí, de repente un clic que ya, no. Pero primero sí que es una decisión de un salto al vacío. Porque entre creer que eres una persona vaga, preciosa, que no se cuida, y creer que eres una persona sana, deportista y que se cuida, lo primero es una elección, es un salto al vacío, es un ya. Y luego es donde viene el segundo gran punto, que es la repetición en la parte externa, que es donde viene la implementación del hábito. Pero he hecho este espacio hasta aquí porque la identidad que precede al hábito es lo que va a sembrar la semilla del éxito de ese hábito. Por tanto, ese es el principio fundamental. Una vez que nosotros lo decimos interior, cogemos y adaptamos la identidad a eso, la decidimos, es mucho más fácil implementar ese hábito. Porque sí, primero es una decisión interna y ahora viene la repetición externa. ¿Por qué? Porque la repetición externa va a confirmar esa nueva identidad. Si yo internamente pienso que soy una persona sana deportista que se cuida, pero luego no hago nada, paso un mes entero metido en casa sin salir, sin moverme, sin andar, sin entrenar, sin cuidarme, pues claramente no va a tener ningún tipo de sentido ni ningún tipo de aplicación. ¿Cuándo viene el gran cambio fundamental? Cuando a esta nueva identidad, cuando a esta nueva creencia la reforzamos con pura acción. Y un hábito se crea dentro de ti, no por de repente ir 2 veces a entrenar a la semana 3 horas, sino por todos los días tomar la decisión. La parte más importante de un hábito es tomar la decisión de empezar. Porque tú cuando estás entrenando, ya estás entrenando. Lo que cuesta es salir de casa, tomar la decisión de abrir la puerta, prepararte y salir. Cuando vas a andar, no cuesta cuando estás andando. Es una acción fácil. Cuesta decir, voy a hacerlo. Y salgo de casa y me pongo a hacerlo. Eso es lo que realmente cuesta. El hábito de irte a dormir pronto no es dormir, sabemos todos. Lo que cuesta es tomar la decisión de coger el móvil, dejarlo a un lado 20 minutos antes e irte a dormir. El clic, el ya, eso es realmente lo que va a marcar el hábito. Es una decisión, es una chispa, es un ya.
Y justamente eso, la repetición día tras día es lo que va a fomentar la creencia que tú tienes sobre ti. Si tú tienes internamente que tú eres una persona que se acuesta pronto y que no coge el móvil, lo primero es decidirlo, el tenerlo claro, no falsear, no falsear durante 2 días que eres así, ¿no? Sino decidirlo y ya está, con total certeza, como si llevases 1000 noches haciéndolo. Y eso es como de nuevo, internamente, es un salto al vacío, es una ya, porque puedo elegirlo. Y luego en el exterior, aquí es donde está la magia que ahora vamos a profundizar. Hay muchos libros, mucha información, mucho sobre hábitos, pero realmente hay muy pocas cosas que realmente vayas a llevar a la práctica y que quiero que te quedes. De esta forma, este podcast lo que quiero es justamente eso, que toda esa información de todo eso, quiero traerte los principios fundamentales, que ya no solo me han servido a mí para estar en paz con la comida, con mi cuerpo, con mis hábitos, con mi rutina, de forma irreversible, sino todos esos puntos que a todos los miembros del Club Thunder, como te digo, el coaching y acompañamiento, en el que te ayudo a que tú puedas aplicar y volver a esa paz con la comida y con tu cuerpo, lo que he visto que funciona realmente. Y el primer gran punto es el preámbulo del hábito. El preámbulo del hábito, que significa lo que haces antes del hábito. Es decir, el propio hábito como tal, el hecho de sentarte, por ejemplo, y leer, es como digo, sencillo. Lo que cuesta es hacerlo. Por tanto, no te pongas difícil el hecho, el entorno de leer, sino si tú te pones una silla, que alrededor tienes libros y en esa silla tienes incienso, una vela, música, lo que sea, tu objetivo tiene que es hacer sencillo el ir a la silla a sentarte. Porque una vez que estás en la silla, lo obvio es leer porque estás rodeado de libros y no tienes otra cosa que hacer. Cuando tú el preámbulo del hábito, lo que haces previamente de hacer eso, lo haces sencillo. Por ejemplo, es muy difícil cuando tú llegas del trabajo y te pones el pijama y te pones zapatillas y ir por casa y te echas una siesta, es muy difícil luego volver a cambiarte, ir a caminar o ir al gimnasio, es realmente complicado. Porque cuando llegas, por ejemplo, del trabajo a casa o vas directamente a entrenar o cuando llegas te pones la ropa de deporte y ya estás preparado? Eso es el preámbulo, porque eso va a hacer que sea súper fácil cuando sea la hora de irte, marcharte. Cuando te pones el pijama, lo retrasas, pones complicaciones, ¿qué haces? Pones trabas, pones cosas más difíciles. Por tanto, no te centres como tal en el hábito, sino céntrate en lo previo al hábito, qué entorno, qué contexto tiene ese hábito que quieres implementar y cómo lo puedes hacer con la menor resistencia posible. ¿Cuál es? Sí, ¿qué es lo que puedes hacer que te genere menos resistencia? Menos fricción. Cuanto menos tengas que hacer para cumplir ese hábito, mucho más fácil te va a ser. Por ejemplo, cosas como esta, como el trabajo, y en vez de ponerte unas zapatillas, ponerte otras, una acción tan simple puede convertir que hagas en rutina ese ejercicio o ese deporte que hasta ahora tanto te estaba costando. Entonces, de verdad, implementa esto que es tan sencillo, pero que tiene un impacto tan grande, que no te quedes en este vídeo como si lo escucho, lo veo o lo que sea, pero luego no aplico nada. Ya está, si hace falta, para este vídeo, páralo, ya está, no hace falta que veas nada más y aplica esto. ¿Qué estás haciendo? Coge una hoja y apunta, vale, tengo que cambiar esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Aplica ya esto, porque es que si no se va a quedar en el aire, de verdad. Y a mí no me interesa que esto se quede en el aire. Ves que esto tiene un sentido. Si no, ves a mi Instagram, @soy Álvaro Soler, ves ahí a seguirme, vas a ver el estilo de vida que tengo, métodos de entrenamientos al día, me despierto 5:30. Y todo esto no es fuerza de voluntad. Hay gente que dice, ay, Álvaro, ¿qué disciplina que tienes? No es disciplina, es que es llevarlo a la práctica. Y justamente cuando yo veía vídeos como estos, como este que te estoy grabando, como este podcast, ¿qué es lo que pasa? Que no me quedaba viendo, sí, sino que lo llevaba a la práctica, lo aplicaba, porque eso si no, no vale para nada. Información sin aplicación es puro entretenimiento. Y la verdad que yo no me dedico a entretenerte, me dedico a que tengas un impacto en tu vida y que con el tiempo acabes entrando al Club Thunder, porque veas, incluso como agradecimiento, para que veas, si, hostia, si gratuitamente Álvaro está todos los días compartiendo, Álvaro está todos los días dando, ya no solo por YouTube, por Instagram, siempre compartiendo, y que llegue un momento y digas, ok, quiero trabajar contigo, vamos a estar más cerca, quiero, Álvaro, cómo puedo entrar al Club Thunder. Pero ese es mi día a día, es el hábito que tengo. Pero no es disciplina, no es que estoy luchando continuamente. Si tú haces el estilo de vida que tengo yo luchando, aguantas 2 días. Estoy seguro, por ello, porque sería imposible. Esto lo hago porque para mí esto es puro amor. El hecho, mucha gente diría, es que te estás sacrificando tu vida. No. Sacrificarme sería no ir hacia la vida que me merezco por el miedo de implementar estos hábitos, por el miedo de implementar mi estilo de vida. A mí el hecho de ir al máximo, de conseguir mi máxima versión, al final es mi objetivo, ¿no? O sea, no piensa, no tengo otra cosa en la vida que justamente
buscar mi máximo rendimiento, mi máxima paz, que igual para compartirlo, para darlo al mundo. Y al final, claramente, yo me dedico a esta parte que hay una transacción económica. Pero toda mi vida está en sacar el máximo potencial mío y el de las personas que están cerca y el tuyo, que aunque no me hayas pagado ni un euro, estés aquí aplicándolo. Por eso quiero que lo lleves a la práctica. Por eso que quiero que tenga una realidad, ya que veas un resultado, que veas un... Esto tiene sentido. Esto tiene sentido porque por mucho que veas más allá de los hábitos, lo único que vas a hacer es crear información que luego no vas a aplicar. Entonces, si simplemente me dices, oye Álvaro, hoy he ido a entrenar, cosa que llevaba 3 días sin hacer porque me estaba generando mucha resistencia. Perfecto, me encanta. Fíjate, esto es otro punto súper interesante, que es el sándwich de hábitos. Este punto es súper vital. Cuando tú, por ejemplo, tienes un hábito que no te gusta, que estás luchando continuamente con eso, y, y sobre todo, primero, recuerda que si estás luchando mucho con un hábito, es o porque no es para ti ahora mismo, o porque la identidad desde la cual estás haciéndolo no te está funcionando, o sea, no estás conectado con eso, no has todavía cambiado esa identidad. Y, vale, y esto te lo decía por el sándwich de hábitos, decía yo, ¿esto por qué lo decía? El sándwich de hábitos te va a permitir juntar un hábito que no te gusta con uno que te gusta mucho más. Por eso, escuchar mis vídeos de YouTube, por ejemplo, escuchar este tipo de podcast si estás en Spotify, puedes hacerlo mientras entrenas, mientras caminas, mientras haces las tareas de casa. Eso, que es juntar dos hábitos. Quizás estos vídeos te gustan, te llenan de energía, te llenan de esa toma de acción, perfecto, y lo juntas con un hábito que ahora mismo quizá no te gusta tanto, como es el de pues entrenar, caminar o hacer las cosas de casa. ¿Qué estás haciendo? Un hábito que te gusta mucho, como escuchar este tipo de vídeos, este tipo de podcast, con uno que no te gusta tanto. Eso al principio te va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque quizá al principio sí, entrenar no te gusta, pero sabes que es lo que realmente te mereces y sería un sacrificio no hacerlo. Cuando cojas el hábito, cuando adaptes eso a un placer y lo conectes a un placer y no tanto a un dolor, es cuando vas a empezar a disfrutarlo. Es cuando vas a empezar a decir, oh, esto está dentro de mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy una persona sana, deportista y que se cuida y por tanto hace esto de forma natural, no tiene que pensar hacerlo. Lo hace y punto. Y fíjate que todo esto viene basado en que, como te he dicho al principio, la nueva creencia que vas a adquirir está fundamentada en la repetición, no en hacerlo 2 veces a la semana, 3 horas, sino que todos los días tomes este tipo de decisiones. Y quiero volver con eso porque es de las partes más fundamentales y que quiero que realmente apliques. Ya sea el sándwich de hábitos, ya sea con el preámbulo del hábito que te he comentado, simplemente vas a ChatGPT y le dices, oye, ChatGPT, ¿cómo puedo aplicar hábitos de una forma más fácil? El hecho de aplicarlos incluso también tienes toda la teoría, pero lo dicho, no quiero que sepas 1000 formas de aplicar un hábito si luego no ibas a la práctica ninguno. Quiero que te lleves estos 2 puntos, quiero que los lleves a la práctica y que realmente tengan un impacto en tu vida, pero sobre todo que te permita entender que cualquier hábito es muy fácil instalarlo cuando cambias la creencia. No es lo mismo decir, estoy intentando dejar de fumar que soy exfumador. Esa creencia sobre mí, esa identidad es lo que realmente va a hacer que no fumar sea la lucha o no fumar sea la norma. ¿Por qué? Porque a mí, cuando tengo un problema, o cuando tengo un mal día, o tengo estrés, no me viene a la cabeza fumar. ¿Por qué? Porque no soy fumador. No tengo que luchar contra eso. Entonces ese es el punto, fíjate, ¿por qué ni siquiera me viene a la cabeza? Porque yo no me considero fumador. Si yo me considerase un fumador, ¿qué pasa? Se me vendría a la cabeza fumar. Ese es el gran punto de los hábitos, como digo. La identidad. Aplica estos 2 puntos, el preámbulo del hábito, el sándwich de hábito y sobre todo entiende que es pura repetición. Tu objetivo tiene que ser no fallar a esta decisión. ¿Por qué? Porque cada decisión que tomas, cada hábito que tomas, por pequeño que sea, de verdad, sal de los extremos. Que no sea no voy a entrenar porque no tengo 1 hora y media, aunque sea 10 minutos, hazlo. Salir del todo en nada, salir del perfeccionismo, del blanco en negro es lo que te va a permitir aplicar esos hábitos día tras día tras día sin caer en el uff, que no tengo tiempo, es que es muy difícil, es que es muy complicado, es que no me apetece. Vas a entrar, de verdad, que tu objetivo sea salir por la puerta de casa, hacer la mínima acción posible. Y cuando estés en la puerta del gimnasio te preguntas, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer la primera serie? ¿Puedo ir a calentar? Sí, vale, perfecto, sigo. Acabo de calentar, ¿puedo hacer la primera serie? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok, sí. Siempre que te preguntes, ¿puedo hacer lo siguiente? Sin comerte toda la incomodidad del entrenamiento, por ponerte un hábito muy sencillo de entender, te va a ser hiper fácil aplicar eso. Porque el ego te va a poner, te va a llevar, te va a proyectar que la incomodidad de un entrenamiento entero es esto. Por tanto, te vas a resultar tan incómodo que no vas a poder adaptarlo. Cuando tú esa incomodidad la bajas a esto, a algo mucho más pequeñito, lo que te va a permitir es decir, solo tengo que tomar esta pequeña decisión. Y sí, esto lo puedo completar.
Esta es la magia de los hábitos, la repetición. En acciones pequeñas, la repetición diaria, utilizando cosas tan sencillas como el preámbulo hábito, haciéndote la menor resistencia posible y utilizando el sándwich de hábitos para disfrutar de eso que más te gusta, con eso que no acabas de disfrutar, es lo que te va a permitir, te va a permitir adquirir la nueva creencia que te va a ayudar a tener una vida increíble como consecuencia de la persona que eres. Recuerda, primero eres esa persona, tienes unos hábitos y por último tienes un resultado como tal. Esto es muy cliché, pero de verdad es la magia de tener una gran vida y unos grandes resultados. Y si estás en el momento de verdad de coger las riendas, quieres decir, es que voy a dar un golpe sobre la mesa, quiero comprometerme, quiero vivir una vida extraordinaria a través de estar en paz con la comida, con mi cuerpo, mándame un mensaje, te dejo aquí abajo mi WhatsApp para que directamente me puedas enviar un mensaje. Oye, pero quiero entrar al coaching. El Club Thunder es el coaching, como digo, y acompañamiento que te va a ayudar a pasar del caos, descontrol, culpa y remordimientos con la comida y con tu cuerpo a la paz, a la tranquilidad, al poder dominar tu diálogo interno que te permita vivir una gran vida saliendo del caos, saliendo de la oscuridad y de ese bucle mental que no te permite vivir tranquilo y en paz. Haces eso, ¿por qué? Porque además tenemos todas las semanas sesiones para que no te desconectes, para que no te vayas del camino, para que siempre estés conectado. Un programa paso a paso que te permita aplicar, tener nuevas herramientas semana a semana y una comunidad en la que vamos todos yendo hacia la misma dirección. Es imposible que no consigas resultados porque no es que te tengas que adaptar a algo, es que vas a instalar el software mental. Ay, Álvaro, es que no sé si esto se va a adaptar a mí, es que no te tienes que adaptar a nada. Es que es cómo cambias tu mente, es que independientemente tengas más trabajo o menos, tengas hijos, no sé, estés estudiando o no, no consiste en, tengo tantas horas para entrenar, es que consiste con el software interno que tú tienes y claramente con tu vida, cómo sacar la mejor vida en tu contexto. Y así es imposible fallar. Por eso hay tantos casos de éxito, por eso hay tanta gente que tiene resultados y como digo, manda un mensaje si estás en el momento de hacerlo. Suscríbete a YouTube, sigue el podcast si estás en Spotify y sobre todo deja un like para que YouTube lo expanda, 5 estrellas en Spotify para que es igual Spotify lo expanda. Si esto es algo que te gusta, si realmente te sirve para que llegue a más gente, recuerda, esto es el podcast de Ya no quiero ser yo, quitar tu vieja identidad, instaurar la nueva identidad y puedes seguir viendo otros episodios del podcast. Te voy a dejar por aquí en pantalla si estás en YouTube o en Spotify directamente te saldrá otro episodio. Y bueno, también te dejo la web, soyalvarosoler.com para que puedas profundizar un poquito más en todo esto, cómo te puedo ayudar, cómo casos de éxito, etcétera, etcétera. Y también te dejo la lista de correos justo ahí en la web. ¿Para qué? Para que te registres, es gratuita y no te vas a perder absolutamente nada de lo que comparto porque a largo plazo el correo es la forma más fácil de estar en contacto. Así que ves a verlo, deja como digo 5 estrellas, un like en YouTube, 5 estrellas en Spotify y ves a ver el próximo capítulo del podcast o el anterior si todavía no lo has visto para seguir sumando herramientas para dejar de ser tú e ir hacia tu máxima versión. Nos vemos, chao chao.